Mis queridos hermanos, sean bienvenidos a nuestro programa Conociendo Nuestra Fe a través de su canal católico Jesús TV. Dentro de unos días vamos a estar celebrando una fiesta especial. Resulta que el 26 de julio es el día de San Joaquín y Santa Ana. Según la tradición, San Joaquín y Santa Ana son los padres de la Santísima Virgen María y por lo tanto son los abuelitos de Jesús. Y a raíz de eso se toma el día de San Joaquín y Santa Ana como el día de los abuelos. Y nuestro recordado Papa Francisco instituyó el domingo más cercano a esta fiesta para celebrar la Jornada Mundial de Oración por los ancianos y los abuelos. Joaquín significa aquel a quien Yahvé levantó. Era el esposo de Ana y el padre de la Santísima Virgen María, la madre de Jesús. Esto de acuerdo con la tradición católica, ortodoxa y anglicana. La historia de San Joaquín y Santa Ana apareció por primera vez en un libro de los Evangelios apócrifos. Aprovecho para decir apócrifo quiere decir de autor dudoso. Estos escritos, estos relatos no fueron incluidos como los 4 relatos canónicos en la Sagrada Escritura. Sin embargo, aportan datos muy interesantes que no afectan al dogma. O sea, pues no afectan verdades de fe, pero sí son datos interesantes que se pueden utilizar tanto en la tradición como en el arte. Vean ustedes, por ejemplo, en los relatos de los evangelios apócrifos es donde aparecen algunos datos que no están en los evangelios canónicos. Por ejemplo, los nombres de los 2 ladrones que murieron a la par de Jesús, Dimas y Gestas. Los nombres de los magos de Oriente que visitaron a Jesús, que se llaman Gaspar, Melchor y Baltasar. Y entonces, dentro de este contexto, en uno de los principales de estos evangelios apócrifos, el protoevangelio de Santiago, ahí está la historia de estos papás de la Santísima Virgen María, que por supuesto no aparecen en la Biblia porque no tienen una relevancia especial en cuanto a la historia de la salvación. Es decir, ¿cómo se llamaban los papás de la Santísima Virgen, los abuelos de Jesús? Pues no tiene mucha importancia prácticamente, pero este relato del protoevangelio de Santiago nos presenta la historia de ellos y lógicamente entonces la iglesia toma estos nombres para venerar a aquellos que fueron los padres de la Santísima Virgen María, que por supuesto, si nos atenemos a lo que dijo Jesús, que por los frutos se conoce el árbol, siendo como eran los papás de la Santísima Virgen, deben haber sido personas buenas y por eso la iglesia los venera como santos. Según este relato que les cuento, San Joaquín era descendiente del rey David. Resulta que se le presenta como un hombre rico y piadoso que solía dar donativos a los pobres y a la sinagoga de Séforis. Séforis es una ciudad. Según la tradición, vivieron primero en la región de Galilea y posteriormente se asentaron en Jerusalén, en la región de Judea. Eran una pareja acomodada pero infértil, es decir, no habían tenido hijos. Y por eso San Joaquín fue rechazado cuando llevó su ofrenda al templo porque no tenía descendencia. Entre los israelitas no tener descendencia era casi considerado como una maldición.
¿Y esto por qué? Porque lógicamente al tener descendencia y sobre todo aquellos que eran descendientes directos de David, bueno, pues entonces prácticamente perdían la oportunidad de traer al mundo al Mesías. Apenado, San Joaquín regresó a su casa y bueno, pues cuando fue rechazado por los sacerdotes, y ahí le rogó a Dios, le pidió a Dios mucho que le concediera pues salir de esa maldición, entre comillas, de no tener familia. Ana, su esposa, entre tanto, lloraba también porque ella era todavía más que San Joaquín. Santa Ana se sentía incómoda por ser infértil. Una mujer infértil era considerada como poco menos que nada. O sea, pues no servía para nada. Si no servía para tener hijos, menos iba a servir para algo más. Entonces ella lloraba su dolor, pero un ángel se les apareció simultáneamente a San Joaquín cuando estaba en el campo y a Ana cuando estaba en su casa, anunciándoles que sus ruegos habían sido escuchados y que iban a tener descendencia. Ana prometió dedicar la criatura al servicio de Dios. Y bueno, pues quedó embarazada y cuando se cumplieron los 9 meses, dio a luz a la Santísima Virgen María. Esto es lo que se conmemora el 8 de septiembre, la Natividad de Nuestra Señora. Justamente 9 meses antes, 9 meses después viene la Inmaculada Concepción, ¿verdad? De Jesús. Pero la Natividad de la Santísima Virgen María se celebra el 8 de septiembre. Entonces, pues, fíjense ustedes que esta fiesta, el ángel, pues, se les aparece y cumplidos los 9 meses, dan a luz y llevan para cumplir su promesa a la Santísima Virgen María al templo. En algunos escritos antiguos y sobre todo en algunas novelas históricas, como Lucio Flavo o como el Mártir del Gólgota, cuenta cómo la Santísima Virgen fue a servir en el templo. Incluso presentan un relato precioso que en cuanto ella pudo caminar, la llevaron al templo y entonces subió caminando las gradas y quedó a cargo de una diaconisa, más o menos de aquel tiempo, que se llamaba Fanena, que era la que cuidaba a las vírgenes que se encargaban del servicio en el templo. O sea, ahí creció la Santísima Virgen hasta que fue dada en matrimonio a San José. Había una creencia antigua acerca de los nacimientos extraordinarios, sobre todo de mujeres ancianas que daban a luz, ¿verdad? Entonces, esto, por ejemplo, en el Antiguo Testamento hay una historia parecida y de otra mujer que también se llama Ana, la madre de Samuel, el famoso profeta, ¿verdad? El profeta Samuel de los tiempos del rey David. Entonces, esta historia de San Joaquín y Santa Ana también pues aparece en lo que se conoce como la leyenda áurea. La leyenda áurea es una hagiografía, o sea, vidas de los santos, de agios, que quiere decir santo, y grafos, que quiere decir escrito, que fue muy popular en la Edad Media y ha sido muy representada en el arte cristiano. Incluso cuando el Concilio de Trento limitó la representación de los evangelios apócrifos, no se dejó de representar a Santa Ana y sobre todo a Santa Ana criando a la Santísima Virgen María. Entonces, pues, por eso la devoción de Santa Ana es bastante antigua. Al principio, hay que decir, no se añadió ninguna celebración litúrgica propia para San Joaquín, sino que
hasta que llegó el calendario tridentino y San Pío X estableció la festividad para el 16 de agosto, un día después de la Asunción, por lo que San Joaquín sería recordado junto con la celebración del triunfo, por supuesto, de la Santísima Virgen. En la revisión del calendario festivo romano, ordenada por San Pablo VI en el año 1969, la festividad de San Joaquín se unió a la de Santa Ana. La de Santa Ana sí es antigua, fíjense, viene de más o menos el siglo VI, ¿verdad? La devoción a la llamada Señora Santa Ana, así es. Y esta tiene lugar el 26 de julio. Entonces, en esta revisión del calendario festivo del Papa San Pablo VI, se decidió juntar a los dos, pues. Se celebra a San Joaquín y a Santa Ana el 26 de julio. La Iglesia Ortodoxa, por cierto, lo conmemora el 9 de septiembre. También lo veneran, fíjese usted, es interesante, en la Iglesia Anglicana y también los islámicos, en los mahometanos, recuerdan la figura de Joaquín y Ana como madres de la Virgen, como padres de la Virgen María. Hay algunas santas, como por ejemplo Sor María de Jesús de Ágreda y la beata Ana Catalina Emmerich, que tuvieron visiones de la vida de Jesús, y ellos hablan sobre San Joaquín y Santa Ana y aportan algunos detalles que no están, por supuesto, en los escritos, ¿verdad? San Joaquín es el santo patrón de los padres, por supuesto, de los abuelos y también de los fabricantes de lino, o sea, de los tejedores. Parece ser que ese era el oficio que él tenía, y de los ebanistas, también de los ebanistas es patrón San Joaquín. En cambio, Santa Ana se considera la patrona de las mujeres embarazadas, de las mujeres trabajadoras y de los mineros. Y fíjese usted que es interesante, porque a Santa Ana se le tiene como patrona de los mineros, porque resulta que se considera que Jesús está representado por el oro y la Virgen Santísima está representada por la plata. Entonces los mineros que buscan el oro y la plata, pues tienen como su patrona a Santa Ana. También la congregación religiosa de los carmelitas descalzos rinde culto a Santa Ana desde 1603. Y entonces, pues, de ahí viene esa grandísima devoción. Aunque a Santa Ana no se le representa en el nacimiento de Jesús, no la vemos ahí, frecuentemente sí se le pone con el niño Jesús, como abuelita, ¿verdad? Criando al niño Jesús. Incluso hay canciones populares dedicadas a Santa Ana. Yo me recuerdo mucho de una canción de cuna muy famosa, dice: Señora Santa Ana, ¿por qué llora el niño? Por una manzana que se le ha perdido. Por una manzana yo te daré dos, una para el niño y otra para vos. Fíjese usted, así es que Santa Ana es una de las santas más veneradas en nuestra Iglesia Católica. En Guatemala, quiero decirle, hay una diócesis, la diócesis de Sololá, Chimaltenango, ahora a cargo de Su Excelencia Monseñor Domingo Bueso, a quien le enviamos un cariñoso saludo desde el programa, que la cocatedral de la diócesis de Sololá, Chimaltenango, es precisamente la Catedral de Santa Ana. En la zona 5 de la capital, pues hay una colonia, la colonia Santa Ana.
Y entonces, pues, y hay otras Anas famosas también, estas que aparecen en la Sagrada Escritura, que una que ya mencionamos, que es Ana, la madre del profeta Samuel, y otra es Ana, la profetisa, que reconoció a Jesús en la presentación del niño Dios en el templo. Nuestro recordado Papa Francisco hablaba de que debemos cuidar, decía él, los extremos. Y él decía los extremos de la vida, ¿cuáles son? Por un lado están los niños, sobre todo los recién nacidos, los niños que vienen en camino, ¿verdad? Los que están todavía en el vientre de sus madres, y los recién nacidos y los niños de los que tenemos que tener todo el cuidado, porque tenía razón Gabriela Mistral, ¿verdad? Educad a los niños y no tendréis que castigar a los hombres. O sea, pues mucho cuidado con la infancia. Es un pecado y grave, ¿verdad? Descuidar la educación, descuidar el cuidado físico, mental y demás de los niños. Pero el otro extremo de la vida, pues son los ancianos, o diría yo, somos, pues, porque yo ya voy entrando en esta categoría. Y voy a decirles una cosa, en lo personal, yo tuve la dicha de tener buenos abuelos. Mi abuela Josefina murió antes de que yo naciera. Y bueno, pues no la conocí viva, pero por lo que me contaba mi papá y por lo que me contaba mi mamá, era una santa mujer muy servicial y sobre todo muy religiosa. Ella amaba mucho a Dios. Me contaban que ella llevaba no solo a sus hijos, a mi papá, a mi tío Guayo, a mi tío, sino que hasta sus sobrinos, como el caso de el maestro Antonio Crespo, los llevaba al asilo Santa María, pero siempre pasaba a la iglesia a rezar con ellos. Y con ella aprendieron entonces a tener devoción. Esa fue mi abuelita Josefina. Mi abuelo Pedro, a él sí lo conocí, son los papás de mi papá. A él sí lo conocí, le gustaba escribir y hasta tenía un seudónimo. Él se llamaba Pedro Salazar Espinosa, pero tenía un seudónimo que era un acrónimo de su nombre, que era Lázaro Paredes. Con las letras de Lázaro Paredes puede usted escribir también Pedro Salazar. Y mi papá después firmó Lázaro Paredes, hijo. Y además era actor. Y le gustaba el teatro a mi abuelo Pedro. Y yo lo recuerdo, pues murió cuando yo era niño todavía. Yo lo recuerdo cuando vestido de cucurucho cargaba en la procesión de Jesús de las Tres Potencias de la parroquia. Él vivía en el barrio y era devoto de Jesús de las Tres Potencias. Y mi papá nos llevaba a esperarlo cuando pasaba en la fila el lunes santo, y a mi hermano y a mí nos regalaba un paquetito de monedas de 5 centavos, que en aquel tiempo era bastante, 5 quetzales, Dios guarde, me alcanzaba para toda la semana. Pero entonces, pues, ese es el recuerdo que tengo de mi abuelo Pedro. Con los que más relación tuve fue con mis abuelos maternos. Mi abuelo Francisco, mi abuelo Pancho, como le decíamos nosotros, era don Francisco Sarbelio Monzón Gálvez, era guitarrista. Él tocó con la orquesta de Germán Alcántara, era guitarrista y era zapatero. Con él tuve mucha relación, aunque igual murió cuando yo era niño, tendría yo 7, 8 años cuando él murió. Bueno, estaba en primero o segundo año de primaria cuando eso ocurrió. Pero una cosa que a mí me quedó grabada de mi abuelo Pancho fue que resulta que cuando me pusieron a estudiar en el Colegio San Sebastián, no habían podido comprarme un bolsón para llevar mis cuadernos,
aquel tiempo no habían mochilas todavía, mi bolsón no me lo habían podido comprar, y entonces mi mamá agarró un bolsón que yo había hecho en la escuela de párvulos, aquellos que se hacían con petate cosido con lana, y en ese me llevé mis cuadernos. Eso me valió para que mis compañeros en el colegio empezaran a burlarse de mí diciéndome, bolsón de petate, bolsón de petate. Y cuando yo regresé llorando a la casa, que ya no quería ir al colegio, que los muchachos, mi abuelito Pancho me dijo, mijo, eso te lo están diciendo porque te tienen envidia. Mañana deciles que quién de ellos ha hecho su propio bolsón, porque a ellos se los tuvieron que comprar. Tú no necesitas que te lo compren porque tú lo hiciste con tus propias manos, y por eso vale ese más que todos los demás juntos. Y eso me levantó el ánimo, y bueno, pues aunque me quedó el apodo pues de petate, hasta así me conocen algunos del Colegio San Sebastián todavía, bueno, pero mi abuelito Pancho. Y la que más recuerdo, porque la acompañé hasta que murió ya anciana de más de 95 años, fue a mi abuelita Anita. Ella se llamaba Ana también, y resulta que esta mi abuelita vivió en los tiempos, qué sé yo, de Estrada Cabrera, de Ubico, y a ella le debo mucho de lo que yo conozco de historia, porque me encantaba sentarme a escuchar que me contara las cosas de su vida. Pues fíjese usted que esta, mi abuelita, su esposo, mi abuelo Pancho, sufrió de una enfermedad crónica, y por esa enfermedad crónica, prácticamente ya no pudo trabajar. Y mi abuelita, haciendo dulces, haciendo tamales, trabajó en la casa hasta dejar a sus hijos con casa. Y a nosotros nos enseñó a no estar mano sobre mano, porque en la casa siempre había algo que hacer. Yo guardo en mi corazón con mucho cariño el recuerdo de mis abuelos. Y ahora pues yo también soy abuelo, y no sé qué cosa sea más agradable para mí, si haber tenido yo buenos abuelos o tener ahora buenos nietos, porque resulta que también mis nietos me quieren mucho y yo trato de servirlos hasta donde es posible. Así es que a mis colegas abuelitos, les deseo pues muchas felicidades en nuestro día que se celebra el 26 de julio, que es precisamente el día en el que se celebra a San Joaquín y a Santa Ana, los abuelitos de Jesús. Si usted tiene abuelito todavía, cuídelo por favor, porque mire usted, es un verdadero tesoro poder recibir de la experiencia de nuestros abuelos el conocimiento para nuestra vida, porque no se olvide, en los hechos del pasado que nuestros abuelos nos cuentan está la razón de nuestro presente y la inspiración para nuestro porvenir.